Es el momento de nuestra entrevista central y como siempre tenemos un invitado súper especial. Veamos. Licenciado en Derecho, psicólogo clínico y actual director de la Oficina Nacional de Defensa Pública. El licenciado Rodolfo Valentín con nosotros. Licenciado, un placer, bienvenido a este programa. Bueno, el placer es nuestro por compartir con ustedes e invitarnos, ¿no?, a un espacio tan visto como es este y compartir con la sociedad dominicana en sentido general qué hace y de qué se trata cuando hablamos de defensa pública en República Dominicana. Empecemos por ahí. ¿Qué es la defensa pública? Mira, a partir de la definición que da la Constitución de la República, en el artículo 176, dice que la Oficina Nacional de Defensa Pública es un órgano del sistema de justicia y tiene por finalidad, su objetivo es la tutela del derecho a la defensa de aquellas personas que no tienen recursos económicos para pagar un abogado y para aquellas que no cuentan, por alguna razón, con algún tipo de abogado. Y es importante decir que ese mismo texto de la Constitución establece que los criterios del servicio que brinda la Oficina Nacional de Defensa Pública, el principal es el criterio de gratuidad, efectividad, el criterio también de acceso a la justicia y sobre todo el respeto a los derechos fundamentales de las personas. Esa es en esencia el trabajo que realiza la Oficina Nacional de Defensa Pública y pudiéramos decir en palabras sencillas, nosotros asistimos a aquellas personas en conflicto con la ley penal y es importante recalcar que esta institución está diseminada en todo el país. Contamos con 29 oficinas y damos también asesoría a aquellas personas que quieren un consejo, algún tipo de orientación en el ámbito del derecho, en el ámbito de lo penal y sobre todo, cuando recibimos los usuarios que demandan un defensor público, le damos asistencia hasta que esa persona es desvinculada totalmente del caso. No solamente hasta que llegue a la Suprema Corte de Justicia, sino desvinculada. Me explico. Es posible que la sentencia haya sido definitiva y está guardando prisión. Entonces, para esas personas que la sentencia ha sido definitiva, tenemos defensores de ejecución de la pena. Y estos defensores de ejecución de la pena velan para que estos seres humanos, que no existe una sentencia que diga que sus derechos fundamentales le pueden ser violados o conculcados. Nosotros tenemos derechos humanos y derechos fundamentales a lo que el Estado se obliga a respetarnos a nosotros. Te voy a poner un ejemplo simple. Por ejemplo, el derecho a la salud, que es un derecho establecido en la Constitución de la República, en el artículo 61. Esas personas privadas de libertad, no hay una sentencia que diga que no deben ser atendidos porque fueron condenados a través de una sentencia. No hay una sentencia que diga que un privado de libertad debe de dormir en el piso al lado de una letrina con heces fecales y orina. No lo dice. Tampoco dice que deben ser maltratados, golpeados, agredidos físicamente. Entonces, la función en esencia de la defensa pública es defender los derechos de ese ciudadano, es defenderlo del poder represivo del Estado. Y de verdad que muchas personas pudieran preguntarse, sí, pero ustedes defienden delincuentes. No, nosotros defendemos personas en conflicto con la ley penal, porque cualquiera puede verse envuelto en una situación y no necesariamente es un delincuente. Y producto de esto es que la defensa pública obtiene todos los días descargos, absoluciones
de personas que han sido imputadas y acusadas y resultan ser inocentes. Entonces, una de las columnas vertebrales de la defensa pública es que el sistema trate a la persona que está siendo procesada con un principio que la Constitución de la República, el Código Procesal Penal y nuestra ley, la 277-04, no negocia con ese principio, que es la presunción de inocencia. ¿Cómo se accede entonces a la oficina? Suponiendo yo tengo una situación penal, me están acusando de un hecho, ¿cómo yo puedo acceder a los servicios que son gratuitos de la Defensoría Pública? Mira, es bastante fácil. Las personas que nos están escuchando, si tienen alguna situación en su casa, con algún pariente, vecino, amigo, puede decirle que en todos los palacios de justicia nosotros tenemos defensores públicos apostado en esos tribunales donde se conocen la vista de medida de coerción, y yo sé que no hay un solo ciudadano que no conoce de las medidas de coerción ya por los casos de relevancia y todo lo que se ha manejado en ese sentido. Y nosotros como institución tenemos un abogado, defensor público, en esos tribunales de atención permanente. Entonces, si una persona, la policía lo presenta ante el juez, donde el Ministerio Público le está solicitando, requiriendo alguna imposición de medida de coerción, prisión preventiva, presentación periódica, una fianza, ahí tenemos nosotros un defensor público si no va con abogados y el juez lo interpela y le pregunta, ¿usted tiene abogado privado o necesita que el Estado le designe, le asigne un defensor público? Pues entonces nosotros estamos ahí. Nosotros inmediatamente asumimos el caso, el tribunal nos pasa el expediente, lo estudiamos, hablamos con los familiares si tienen, hablamos también con el imputado, con el encartado, sobre el hecho, sobre el caso, porque lo único que se va a suscitar en esa vista de medida de coerción es si la persona tiene la capacidad de presentarse periódicamente ante el proceso. Entonces, es tan simple y sencillo que no se necesita profundizar tanto en una vista de medida de coerción. Entonces, otra manera de acceder es que nosotros visitamos todos los viernes de manera obligatoria los defensores públicos, todos los viernes religiosamente visitan las cárceles. Entonces, si encontramos personas allí donde dicen que no tienen abogado o que por alguna razón el abogado privado que tenía dejó de asistirle, por ejemplo, hay muchos casos que llegan referidos por tribunales porque los abogados ya abandonaron el caso. Porque cuando una persona ya deja de pagar, el abogado por su dinero es que se mueve. Entonces hay una institución del Estado que cuando pasa esto, le da asistencia a esa persona. Entonces investigamos, llamamos al abogado. Si encontramos al abogado, le decimos que haga una certificación diciendo que no va a seguir llevando el caso para nosotros poderlo llevar como defensa pública, para evitar conflicto de interés en ese sentido. Y otra forma es, por ejemplo, el imputado, el ciudadano, el justiciable, llega al tribunal y llega solo. Entonces, al momento de llamar su audiencia, sube solo y no sube algún abogado a defenderlo. Entonces, el juez le pregunta si tiene algún abogado o no. En cualquier etapa del proceso. Atención permanente, en la etapa preliminar, en la Corte, hasta en la Suprema Corte de Justicia. Si él dice yo no tengo abogado o mi abogado no va a seguir con el caso, entonces por resolución el tribunal remite a la defensa pública y en menos de 24 horas ya se le asigna un defensor público. Otra modalidad es que si tú estás siendo imputado, te presenta a la Oficina de Defensa Pública, inmediatamente el coordinador te toma los datos, manda a buscar el expediente al tribunal y te designa también un defensor público. O sea que el acceso a la justicia a partir de la defensa pública está garantizada con esta institución. Así que es un sinnúmero de modalidades para tener acceso a un defensor público. Y si tú estás guardando prisión o si estás detenido en un destacamento, puede también comunicarte
con las oficinas de defensa pública de la jurisdicción. Por ejemplo, si aquí en San Francisco hay un joven en un destacamento detenido y los familiares no tienen con qué pagar para hacer las diligencias necesarias y indagar, investigar por qué está detenido o por qué no lo sueltan, entonces inmediatamente se comunica con el coordinador aquí, el licenciado Edwin Mariñez, el coordinador de la defensa pública aquí, y inmediatamente se envía un defensor público a ese destacamento a abogar por ese joven. Y es importante decir que nosotros no discriminamos casos. O sea, no importa el crimen o el delito, el Estado está en la obligación, constitucionalmente hablando, de asignarle un abogado a esa persona. Licenciado, entonces, partiendo de que ustedes no cobran, que es un servicio gratuito. Así es. ¿Cómo están de casos? Mira, siempre ha sido un dolor de cabeza institucional el tema de las necesidades que tenemos y del déficit de defensores públicos que tenemos como institución. Nosotros ahora mismo contamos con unos 270 defensores públicos. En el país. Y si hacemos un cálculo respecto a la población que tenemos, nosotros tenemos aproximadamente 49,000 habitantes por un defensor público. O un defensor público por cada 49,000 habitantes. Entonces, también no hace falta nosotros abrir, porque es un tema de acceso a la justicia, abrir 8 oficinas. Tenemos más de 8 años procurando abrir 8 oficinas. Y hasta la saciedad y todos los años de la vida, nosotros se los requerimos al Senado, se los requerimos al Ejecutivo, la necesidad de aumento de presupuesto. Primero, para tener mucho más amplitud en el sentido de que hayan más defensores públicos y hayan más oficinas para que los ciudadanos sí puedan ir y tener a alguien que abogue por ellos. Y tenemos una limitante y de verdad que yo como director de esta institución lo lamento mucho. Aquí tenemos muchas víctimas nosotros y eso me preocupa, muchas víctimas. Y fíjate que yo me atrevo a decir que tenemos los mejores abogados penalistas en el país, los mejores. Y me preocupa el tema de las víctimas también, porque quisiera también que tuvieran un equipo, un staff de abogados con esa calidad que tienen los defensores públicos, pero que también puedan tener un alcance nacional, el tema de la asistencia a víctimas, pero que también la asistencia no se limite nada más al ámbito penal. Nosotros, cualquiera puede ser víctima de un tema laboral, claro, víctima de un tema inmobiliario, víctima de un tema impositivo, víctima de un tema de derecho civil o comercial. Entonces, lamentablemente, la víctima aquí está desprotegida. Aquí solamente hay 2 instituciones que trabajan con las víctimas. Una que se llama Releví, que es una unidad del Ministerio Público, sí, y el Ministerio de la Mujer. Partiendo ahí mismo, Valentín, usted dice que son muy buenos los litigantes, y de hecho me consta, conozco a algunos de ellos, como es el caso de Edwin Marín aquí y algunos compañeros más, lo he visto en los tribunales y son brillantes. Ahora bien, la cantidad de casos que tiene cada uno de esos abogados, ¿qué número podría? Mira, para que tengas una idea, un defensor público en un día puede subir a 4, 5 y 6 audiencias, para que tengas una idea. Imagínate tú estudiar 5 o 6 expedientes con 5 o 6 teorías de casos distintas, pruebas, testigos, prueba material, documental. Es una locura. Por eso es que se hacen especialistas en el ámbito, ¿no?, del derecho penal y de la litigación, que tenemos esa ventaja. Pero hay un detalle. La carga de casos que tiene un defensor público es alta. Estamos hablando de unos 400, 500 casos cada defensor público. 400. Esto te lo digo porque a nivel nacional, la Oficina Nacional de Defensa Pública, y qué bueno que esto lo sepa también la sociedad dominicana, el país, porque este programa, este espacio tiene un alcance a nivel nacional y traspasa también la frontera, eso yo lo sé.
nosotros llevamos del 80 al 87% de los casos penales a nivel nacional. Y en materia de adolescente llevamos el 97% de los casos. Eso quiere decir que queda un remanente de un 15%, de un aproximado 20% de casos que solamente están apostados para los abogados privados. El resto para la defensa pública. En mi caso yo soy abogado privado, quiere decir que nosotros estamos trabajando prácticamente con una parte mínima. Una parte muy mínima, porque a los pies descalzos los abogados privados no le llevan los casos, porque el obrero es digno de su salario. Correcto. Entonces, si un ciudadano no tiene recursos económicos para pagar lo que vale un abogado, que yo sé que el ejercicio suyo es un ejercicio de calidad amplio y tiene también un precio y un costo. Un pie descalzo no tiene la capacidad económica para pagar a un abogado privado, y por eso entonces existe la Oficina Nacional de Defensa Pública, y nosotros nos hemos preocupado que aunque el servicio es literalmente gratuito, que esos ciudadanos, que esos usuarios sientan, perciban que están pagando literalmente, hablando, millones a ese defensor público para una defensa efectiva y de calidad. Entonces, en ese sentido nos hemos preocupado para que mañana digan, mira, y fue mi experiencia también en los tribunales aquí en el país. Doctor, óigame, recibí una pena, una condena de 20 años, recibí una condena de 30 años, de 10, de 15, pero óigame, estoy satisfecho con el trabajo que usted me hizo. Entonces, la satisfacción del deber cumplido, y no hay mayor reconocimiento, ni siquiera metálico, que a ti te diga una persona siendo condenada con una de las penas más altas y te diga, me gustó el trabajo que usted me hizo, doctor. Entonces, esa es la satisfacción más grande que puede tener una institución pública que rinde un servicio gratuito, pero que la calidad tenga un estándar bastante alto, porque tenemos por experiencia aquí en República Dominicana de que lo gratuito, lo dado, lo barato, lo que casi no me cuesta es malo. Entonces, ese maleficio nosotros nos hemos encargado de romperlo. En ese caso no aplica. No aplica. Correcto. En ese caso no aplica. ¿Por qué entonces tantos casos en la justicia, especialmente penal? ¿Por qué hay tanta gente siendo sometido a la justicia? Mira, hiciste una pregunta del millón. Hiciste una pregunta del millón. ¿Sabe por qué? Porque lamentablemente creemos, percibimos, entendemos que judicializando todos los casos vamos a acabar con la delincuencia, vamos a acabar con la violencia social, vamos a acabar con la inseguridad ciudadana en el país. Y están totalmente equivocados. Fíjate que el artículo 2 del Código Procesal Penal le dice a los operadores del sistema, miren, tomen en cuenta que los casos de relevancia en el ámbito delictual y criminal están apartados para la judicialización. Es decir, vamos a llevarlo a los tribunales. Pero los casos que se pueden llegar a soluciones alternas, a medidas alternas, a soluciones de conflicto, vamos a procurar que la gran mayoría de los casos de poca monta, de bagatela, infractores primarios, temas delictuales que no tienen ningún tipo de relevancia, ¿qué vamos a hacer con esos seres humanos? Vamos a llegar a medidas alternas. Hay más de 6 medidas alternas en el Código Procesal Penal y es un indicativo de que el Estado, de que el espíritu del legislador nos dice a nosotros, señores, vamos a hacer más acuerdo que ir detrás de pena por casos que no valen la pena. Por eso tenemos nosotros un hacinamiento de prácticamente un 64% en nuestras cárceles en República Dominicana.
Y hay cárceles muy específicas que no es un 64%, es un 700% que tiene de hacinamiento. Por ejemplo, un caso palpable y que todo el mundo conoce. La Penitenciaría Nacional de la Victoria se creó, se estructuró, tiene un espacio para unos 2.103 personas. Ahora mismo tiene aproximadamente 8.000 privados de libertad. Y eso te dice que hay un hacinamiento de un aproximadamente 700%. Entonces, la mayoría de las cárceles del modelo tradicional, el modelo tradicional son aquellos que no se montaron desde el 2004 en el nuevo modelo, correcto, en los centros de corrección y rehabilitación. Y yo digo que nosotros hacemos las leyes, pero no tenemos las estructuras. ¿Cómo andan los presos preventivos en el país? Es bastante alta la tasa de los presos preventivos y a mí me parece que es una flojera de los operadores del sistema. ¿Por qué? Porque si el Código Procesal Penal te dice que a los 3 meses el Ministerio Público debe de presentar acusación, a los 3 meses debe de presentar acusación. Y el juez puede, le da la modificación del Código Procesal Penal en el 2015, la esencia fueron los plazos, el aumento de los plazos, pero todavía tenemos situaciones con los plazos. Por ejemplo, a los 3 meses, que es que debe el Ministerio Público presentar acusación, yo pregunto, ¿qué necesidad tiene el sistema de tener que intimar a un Ministerio Público y darle 15 días para que este señor se mueva a presentar acusación? Es una locura. Es una locura. ¿Cómo es posible? Y lamentablemente en esto no estoy de acuerdo con el Código Procesal Penal que le dio la facultad a los secretarios para citar a los testigos y a las partes. Bueno, está bien a las partes. Víctima o al imputado, ok, yo estoy totalmente de acuerdo en ese sentido. Pero a los testigos, que son pruebas interpartes, que yo debo como defensor llevar mis testigos, que es una prueba que yo voy a producir. ¿Por qué tiene un secretario de un tribunal? Y esto yo creo que es primera vez que lo digo en una entrevista. ¿Por qué tiene un secretario de un tribunal que citar, buscar o mandar a buscar una prueba de una de las partes? Entonces, es una perdedera de tiempo que tenemos en ese sentido, porque para citar, para reiterar cita, para establecer conducencia, entonces esos testigos que son de nosotros, tiene el tribunal que hacerse cargo de ellos para que aparezcan. Entonces yo creo que es una responsabilidad de las partes llevar nuestras pruebas y producirlas, no del secretario. Valentín, usted ha dicho que la cantidad de presos preventivos es muy alta. ¿A qué se debe? Mira a qué se debe. Cuando ocurre un hecho, la sociedad lo que quiere es venganza, quiere sangre, quiere justicia, quiere retribución, quiere ojo por ojo y diente por diente. Esa es la sociedad que no conoce el derecho, no conoce el debido proceso, no conoce de derechos humanos, no conoce de derechos fundamentales, pero mucho menos el fin de la pena. Entonces, esa es la sociedad que tenemos. Tenemos un Ministerio Público que imputa, persigue, acusa, lo que quiere es prisión preventiva, prisión preventiva, prisión preventiva. Y tenemos unos tribunales, algunos jueces, por no decir su mayoría, algunos jueces creen que son el control de la sociedad. Entonces, cuando ese poder represivo del Estado le cae encima a un ciudadano, lo que quieren es prisión. Porque ellos entienden que con la prisión le estoy resolviendo el problema a una víctima que lo que quiere es una indemnización o que le reparen sus daños. Pero no somos conciliadores, no somos árbitros, no buscamos la paz social o la paz ciudadana, porque debemos de ir detrás de la cultura de paz. Entonces debemos nosotros como operadores del sistema sensibilizarnos en ese sentido y no lo estamos haciendo. En estos días asistí en un programa que tiene USAID de las casas comunitarias de justicia. Correcto. Oye, qué proyecto tan interesante este. ¿Qué proyecto? ¿Y qué cantidad de personas han resuelto sus problemas en esas casas? Pero apenas
¿Tú sabes cuántas casas tenemos en el país en ese sentido? Y de verdad que cuando vi ese programa y la proyección que cumplen ahora 17 años, de verdad que lamenté mucho. Solamente 10 casas comunitarias tenemos. Entonces nosotros debemos de formar a los operadores del sistema, formarlo, sensibilizarlo para que sirvan como árbitro entre conflictos. Entonces, para seguir con la pregunta primogénea que hiciste, ¿por qué tanta prisión preventiva? Precisamente porque nosotros como operadores del sistema no queremos pagar el precio, porque nosotros no queremos acompañar a las partes a solucionar sus conflictos de la mejor manera. Porque ¿qué busca judicializar un proceso? ¿Qué busca? Bueno, que se mantenga el pleito, claro, que se mantenga el tú me dices y yo te digo, el que más fuerza tenga dentro del sistema, el que mejor pueda mover la ficha. Y a nosotros como defensores públicos, que estamos preparados, listos para litigar, sin ningún tipo de reparo, mira, somos los que estamos llevando la voz a decir, no vamos a peleitear, no vamos a litigar, vamos a buscar la paz social. ¿Entiende usted que se está solicitando demasiada prisión preventiva y se están concediendo? Sí, es demasiada prisión. Por eso te digo que el Ministerio Público cree que resolvió el problema cuando le solicita la prisión preventiva. Y yo me imagino que piensa o percibe o tiene esa concepción el Ministerio Público. Vamos a dejar que sea el juez que resuelva. Un acto, un comportamiento irresponsable del Ministerio Público, si piensa de esa manera. Vamos a dejar que sea, pero magistrado, es un disparate, eso no, que lo decide un juez. Correcto. Porque no tuvo la capacidad de traer la armonía entre esas personas, que lo decide un juez. Entonces, el juez, creyendo que es el control de la criminalidad, el control de la violencia social, el control de la intranquilidad ciudadana, vamos a ponerle 3 meses de prisión preventiva solamente para que coja cabeza. Así es. Valentín, un mensaje final al público que nos está viendo. Mira, aprovecho tus cámaras, aprovecho tu presencia y todo el auditorio que permanentemente está pendiente y te escucha en estos espacios. ¿Qué llamado le hago yo a la sociedad dominicana? Miren, ustedes tienen una Oficina Nacional de Defensa Pública que a hacha y machete pelean por ustedes en un conflicto penal que ustedes se encuentren o nos requieran para darle su asistencia. Pero yo les doy un consejo: eviten caer preso, eviten tener problemas que tengan que ir a la justicia penal, porque es muy fácil entrar al sistema, muy fácil, muy fácil. Tú no chocas con la puerta cuando va entrando, pero para salir, de verdad que a pesar de ser excelentes defensores y litigantes, nos da mucho brega sacarlo a ustedes de prisión. Así que evitemos la violencia. Vamos a tratarnos con amor, vamos a tratarnos con respeto, vamos a respetar la dignidad de mi prójimo, vamos a creer que todos tenemos derecho y el respeto al derecho ajeno es la paz, dijo Benito Juárez, y eso le exhorto yo a ustedes, a pesar de que tienen ustedes en todo el país una oficina que va a velar al 100% por ustedes y va a defender sus derechos cuando estén en conflicto con la ley penal. Correcto. Valentín, muchísimas gracias, un honor haberle tenido aquí en nuestro programa y agradecer a todo el equipo de la Defensoría Pública de aquí de San Francisco, Edwin Marín, a Coral, a todo el equipo, ¿verdad? A Hermes, que está acá también acompañándole, y bueno, un placer tenerle. Gracias a ustedes. Así es. Bueno, nosotros continuamos y ya volvemos con más contenido.